Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Bueno, ayer habíamos conversado un poquito acerca de este Jerusalén, y hoy día Lucas dedica algunos pasajes a hablar acerca de su intervención en este templo, que al parecer el templo no había servido solo para adorar, sino para otras cosas que no eran propias del templo. Yo creo que era necesario aliviar la carga quizás de algunas personas que venían de lejos, trayendo su, el corderito, comprarlo allí, una serie de cosas que uno ve que podrían ser útiles para la adoración, pero de improviso Jesús hace algo que lo hizo al comienzo de su ministerio y lo hace por segunda vez en esta semana última: purificar el templo. ¿Purificarlo de qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Esto me hace pensar en que hay oportunidades cuando nosotros decimos, pero ¿qué tiene de malo? Ajá. ¿Qué tiene de malo? Nos preguntamos, ¿qué tiene de malo? Pero la verdad es que aquí, en el ejemplo que encontramos cuando Jesús purificó el templo, quisiera leer San Lucas 19, 45 en adelante, donde dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Fíjate, cuando venían al templo, toda persona que venía al templo debía pagar el impuesto del templo. Era lo que correspondía a 2 días de trabajo. Entonces, pero lo que ocurría también de que el templo tenía su propia moneda. Entonces, tú llegabas con dinero que tú ocupabas normalmente y tenías que llegar ahí y cambiarlo por la moneda del templo. El problema era que ellos, quienes vendían los cambistas, no cobraban lo que correspondía. O sea, sucedía más o menos lo que ocurría con quienes cobraban impuestos, los publicanos, que ellos no cobraban el impuesto que correspondía, sino que agregaban más. Así también lo hacían los cambistas, cobraban mucho más de lo que correspondía. Ahora, tú hablabas de que quien traía un corderito. Bueno, si tú no traías cordero, tú podías comprarlo en el templo, pero pedían precios bastante elevados por los mismos corderos. Entonces se tornó allí un comercio, pero un comercio que la gente había perdido todo el espíritu que debía tenerse precisamente en el templo. Se estaban aprovechando. Y incluso es más todavía. Fíjate, los sacerdotes, cuando una persona traía un cordero, porque recordemos que el cordero tenía que ser sin mancha, un cordero sin defectos, y el sacerdote era el encargado de revisar el cordero. Se dice que los sacerdotes a veces se manchaban un dedo, entonces estaban revisándole y ellos mismos manchaban el cordero y después le decían, mire, este cordero está manchado, no sirve. Entonces ellos tenían que comprar un cordero en el templo y ese cordero ellos después lo limpiaban y lo vendían de nuevo. Entonces, en eso se había tornado precisamente el templo. Era, como dijo el Señor, una cueva de ladrones. Es muy fuerte las expresiones que usa Lucas y Jesús también justamente en este instante, porque el objetivo que era venir al templo a adorar se había perdido y se había transformado en un centro de comercio que excedía, digamos, los límites normales, y la gente se sentía oprimida por esto. Al final yo creo que algunos volvían a sus hogares digamos con un pesar, no salían contentos, felices de haber estado en la presencia de Dios, de haber dejado su cordero, de haber sentido que eran limpios y puros. Simbólicamente, ¿no es cierto? Ellos de alguna manera dejaban sus penas, sus pesares, todos sus pecados, y tenían que volver alegres. Pero no pasaba así con la gente, porque eran realmente exigidos a hacer algunas cosas que no correspondían. O sea, rayaba, ¿no es cierto?, incluso la honestidad, y eso es lo que Jesús le molestó.
Y entrando él en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Eso dice Lucas 9:45. Pero lo interesante es que después de su entrada triunfal, después que llora, él lo primero que hace es ir al templo. Dice Mateo en otro comentario, y entró Jesús en el templo de Dios. Este detalle también es importante porque agrega algunos detalles Mateo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y aquí se agregan algunas cosas más. Y volcó las mesas de los cambistas. Notan ustedes quiénes estaban actuando allí. Los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Quiénes eran las palomas? El animalito ese insignificante, el más barato, que podían presentar aquellos que eran de escasos recursos. Era lo mínimo que se podía presentar al Señor. Y Marco más o menos agrega lo mismo que Mateo. Pero luego él va a dar la razón por qué hace esto. Dice, escrito está, mi casa es casa de oración. Voy a decir aquí, no de venta, no de compra, no de transacciones. Es para venir a adorar a Dios, para entregarle mi pesar, para contarles mis penas, y no para salir, ¿no es cierto?, vergonzosamente de una casa donde debería haber salido alegre. Más vosotros, y tiene la razón, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué triste, ¿eh? Quizá incluso hoy día nuestras iglesias y algunas iglesias se transformen también en alguna de estas características más que en el concepto de adorar, de entregarse a Dios. Es interesante que cuando hablamos del templo, el templo y sus servicios debían cumplir la misión, la función de que aquellos fieles, aquellos que acudían, aquellos judíos fieles que iban ahí, comprendieran exactamente lo que iba a hacer el Mesías, lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Porque recordemos que el corderito que ellos mataban no tenía nada en sí, no tenía ningún mérito. Ellos con eso estaban demostrando la fe en el Mesías que vendría, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos habían desvirtuado tanto que, fíjate, vino Jesús y ni siquiera le reconocieron, no tenían ni idea. Ellos se habían centrado en los sacrificios, en el Cordero. Había llegado a ser el Cordero un objeto en sí que les daba salvación. Eso no era así. Y no estaba presente el símbolo maravilloso. Además de eso, tenemos que decir de que el matar el Cordero era para que ellos sintieran rechazo por el pecado. Claro, en un comienzo seguramente esto ocurrió así, pero después con el tiempo se tornó una matanza, una carnicería, y ellos no tenían ningún problema, llevaban un cordero, lo mataban y no había ninguna relación con pensar de que por su pecado había muerto un ser inocente. Era lo que iba a ocurrir con el Mesías. De allí que Pablo, hablándole a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto lo habían desviado, ya no atendían a Jesucristo, ni el Mesías, no lo entendieron, le interesaba, entrego el cordero, págame tanto y te fuiste tranquilo. No era así. Incluso Lucas, hablando en Hechos 4:12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa visión que hoy día también podemos perder, no estaba allí en ese momento cuando la transacción era lo más importante que la adoración a Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El tiempo proveyó un paréntesis al ministerio de Jesús, mostrando cuánto se preocupaba por la santidad del templo y de sus servicios, y cómo afirmaba su misión mesiánica y su autoridad. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.